Apaga tu micrófono. Eso no sé cómo. ¿A donde ves el iconito del micrófono? Es que necesito salir de compartir pantalla. Ah, no te preocupes, entonces déjalo así, nada más no hablamos. ¿Sí? Ya estamos al aire. Algo está pasando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro seminario. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Víctor Hernández Ramírez. Él es estudiante de la maestría en botánica. Nos va a presentar los resultados de su trabajo de investigación y un poquito de Víctor en cuanto a su experiencia en investigación. Ha trabajado con sobrevivencia de plántulas de bursera, con la determinación de regímenes de radiación solar en gradiente altitudinal en el Cerro Tlaloc.
Fue miembro del programa de formación de nuevos investigadores Profoni de la Universidad Autónoma Chapingo. Y Víctor ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales. Bueno, como lo hemos hecho costumbre, por favor, a lo largo del seminario pueden hacer comentarios y al final las preguntas que ustedes le formulen a Víctor acerca de su proyecto o los comentarios para enriquecer el mismo pueden ser hechos directamente en el chat de YouTube. Así que sin más, dejo a Víctor con ustedes para que nos presente los resultados de su investigación. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos los que están sintonizándonos por el seminario virtual. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, Víctor, sí te estamos escuchando bien. Ok, gracias. Bueno, este trabajo está asesorado por el doctor Lauro López Mata, el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez y el doctor Mario Luna Cavazos. Primero vamos a tratar de definir o contextualizar qué es una plántula. En 1987 se realizó un intento por generar una definición o conceptualizar una definición de plántula debido a que hay muchas ambigüedades en cuanto a este concepto. Este autor concluye que no es posible aplicar o generar una definición que pueda aplicar o que pueda describir todas las plántulas conocidas hasta entonces. Él sugiere dar un contexto para cada investigación sobre qué se está tomando como plántula. En este caso, como no nos podemos basar por la presencia de cotiledones o la presencia de la primera hoja verdadera, vamos a contar como plántulas todos aquellos individuos que muestren sus hojas embrionarias u hojas generadas a partir de la reserva de la semilla. En la primera fotografía se puede observar que justo están brotando las hojas y se están liberando de la testa de la semilla. Y en la última fotografía se pueden ver las hojas embrionarias ya completamente extendidas y algunas acículas ya propias de la planta. Entonces, todos aquellos individuos que muestren estas hojas embrionarias que son más alargadas que sus acículas es lo que se ha considerado como plántula de Abies religiosa. El estudio de plántulas es de suma importancia porque en estos individuos está la resistencia heredada a patógenos, a herbívoros, pero estas resistencias que han sido heredadas no son las determinantes en su supervivencia. Otros factores como el pH del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, el contenido de nutrientes, también pueden estar relacionados con la supervivencia. Factores del dosel como apertura, creación de claros por actividades naturales o antrópicas, o incluso la proporción de luz que llega hasta las plántulas. En conjunto, estas variables, estas características nos pueden ayudar a describir cómo responden las plántulas de Abies religiosa ante esta presencia de perturbaciones o ante este ambiente. Abies religiosa puede llegar a formar estas densas masas forestales casi uniespecíficas. Son árboles que pueden llegar a medir de 35 a 40 metros, aunque se han registrado individuos con más de 60 metros. Además de que su diámetro promedio es entre 60 y 80 centímetros, aunque también se han registrado individuos con hasta 1 metro de diámetro. Esta especie produce sus conos desde noviembre y hasta enero, y la dispersión de semillas se realiza entre marzo y abril. La dispersión de semillas se realiza por acción del viento y estas semillas vienen en pares entre cada escama del cono. Estos bosques de Abies religiosa son de suma importancia porque son uno de los recursos forestales más importantes para el país. Uno de sus beneficios e importancia es que generan servicios ecosistémicos como captura de carbono, filtración de aire,
retención de humedad, retención del suelo. Es hábitat para diversos organismos como la mariposa monarca, además de la belleza escénica y espacio de recreación que brinda. Estos bosques de avis religiosa están en constante disturbio por afectaciones como incendios, manejo forestal y extracción de madera, extracción de musgos, henos y otros recursos vegetales, así como perturbaciones naturales como la caída de troncos y ramas en el sotobosque. Como antecedente, se tiene que en 2003 se realizó una clasificación y ordenación de la vegetación al norte de la Sierra Nevada, a lo largo de un gradiente altitudinal. Producto de esta investigación se obtuvieron 6 tipos de vegetación, uno de los cuales corresponde al bosque de avis religiosa en el Cerro Tlaloc. Una investigación realizada en el Parque Nacional Cofre de Perote relacionó la edad y tamaño del claro con el número de plántulas presentes en cada uno de ellos. Ellos evaluaron 2 condiciones: apertura de dosel mediante claros y bajo dosel normal. Ellos encontraron que hay una relación directa entre la edad y el tamaño del claro con el número de plántulas de avis religiosa presentes. En 2009 se realizó un estudio de supervivencia de una corte de plántulas de avis religiosa también bajo diferentes condiciones post-incendio. Estas condiciones post-incendio evaluaron diferentes condiciones como incendio moderado, incendio severo, incendio de copa, incendio superficial. Estos incendios van a abrir espacios en el dosel que los autores concluyen que no están bien entendidos para este género. Además de que ellos concluyen que los incendios pueden estar relacionados con el ciclo de regeneración del bosque de avis religiosa. En 2012 se realizó una recopilación de las características o los atributos de la planta que le permiten sobrevivir. Este autor se hace la pregunta: ¿por qué sobreviven las plantas después de la siembra? En este caso, él hace un abordaje para plantaciones forestales y reforestaciones, pero también menciona que estas características pueden y están relacionadas en condiciones naturales. Nuestras preguntas de investigación o las preguntas que van a guiar esta investigación fueron: ¿cómo son los niveles de abundancia de las plántulas de avis religiosa? ¿Cómo son sus tasas de supervivencia y riesgos de mortalidad? ¿Qué factores físicos, biológicos o antrópicos están relacionados con la supervivencia de las plántulas? Para ello, se formularon 2 objetivos. El primero es examinar la dinámica poblacional de plántulas de avis religiosa a fin de identificar sus patrones de supervivencia y riesgo de mortalidad. El segundo objetivo está relacionado en cómo el clínico y las propiedades edáficas están afectando estas tasas de mortalidad y supervivencia, si es que están afectando, si es que tienen una relación directa. Como hipótesis tenemos que nuestras condiciones de dosel abierto van a tener características diferentes a las de dosel cerrado, que el dosel abierto va a permitir que la supervivencia de plántulas sea mayor en comparación con un dosel cerrado, que el riesgo de mortalidad sea lo contrario. El riesgo de mortalidad va a ser mayor en un dosel cerrado que en un dosel abierto. Y para ejemplificar el daño, en este caso, riesgo de daño por patógenos, este va a ser mayor en un dosel cerrado que en un dosel abierto. Nuestra hipótesis dice que un dosel cerrado, al permitir menor proporción de luz, al no permitir que entre una proporción de luz similar a la que entra en el dosel abierto, aunado a la mayor retención de humedad por mayor sombra durante el día, etc., la supervivencia de plántulas va a ser menor, el riesgo mayor, y que en general queremos probar que el dosel abierto beneficia o tiene mejores condiciones para la supervivencia de las plántulas. Esta investigación se está realizando
en el Cerro Tlaloc, al norte de la Sierra Nevada. Esta formación incluye a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y esta a su vez se encuentra en la provincia morfotectónica Faja Volcánica Transmexicana. Como ya mencioné, en 2003 se realizó la clasificación de la vegetación y fue este bosque de Oyamel el que se eligió para llevar a cabo la investigación. El bosque de Oyamel en el Cerro Tlaloc está sometido a manejo forestal por parte de los ejidatarios que tienen autorización. Estos bosques tienen autorización legal para el manejo el manejo forestal y obtención de madera. Los suelos que se presentan en estos bosques en el Cerro Tlaloc son muy profundos, de color oscuro, con abundante materia orgánica. Es suelo tipo andosol. Otra característica muy importante en esta investigación es que estamos dando seguimiento a una corte de plántulas o semillas. La definición de una corte es un conjunto de individuos nacidos en una misma fecha, estación o evento reproductivo. En este caso, se ha dado seguimiento a la producción de conos desde diciembre de 2018, que la liberación de semillas y dispersión se llevó a cabo de marzo a abril de 2019. En las fotografías se puede observar espacios donde cayeron los conos, llegaron al sotobosque, al suelo del bosque, y con una poca dispersión por la fuerza mecánica es que se distribuyeron las semillas y están en proceso de germinación. Para la supervivencia de plántulas, se seleccionó un área con presencia de plántulas donde se establecieron 17 parcelas de 1 metro cuadrado. Dentro de estas parcelas, registro y medición de todos los individuos de plántulas de avis religiosa, de esta corte y algunos otros de cortes pasadas. Se consideraron los de cortes pasadas debido a que ya estaban dentro de la parcela establecida, pero el mayor número ha sido por plántulas de esta corte. Desde el mes de septiembre de 2019 y hasta marzo de 2020 se han realizado 8 recensos posteriores. A la par, para describir las propiedades, las características del ambiente, se tomaron fotografías hemisféricas y ha quedado pendiente, debido a la contingencia sanitaria que estamos presentando actualmente, ha quedado pendiente la toma de muestras de suelo y la incorporación de la información del data logger. En un momento voy a mencionar más sobre las muestras de suelo y las variables a utilizar y la información que nos proporciona el data logger. Este es un ejemplo de cómo se llevó a cabo el registro de plántulas. En las fotografías inferiores se puede observar las plántulas de avis religiosa con un arillo y una marca. Esto para facilitar la posterior ubicación y dar seguimiento a individuo por individuo. En la fotografía superior se aprecian con cinta más gruesa los vértices de cada parcela y las marcas de cada plántula dentro de cada cuadro. Como puede verse desde este momento, es una densidad alta por metro cuadrado. Retomando las propiedades edáficas, se van a tomar muestras de suelo, agrupando las parcelas de estudio por cercanía, y se van a solicitar análisis de suelo, de los cuales se van a recuperar textura y estructura, densidad aparente, porcentaje de materia orgánica en cuanto a propiedades físicas, pH, contenido de nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y capacidad de intercambio catiónico en cuanto a propiedades químicas. Estas propiedades de suelo se van a complementar con la información que está registrando el data logger. Este dispositivo electrónico registra temperatura y humedad cada cierto tiempo. En este caso, se colocaron a una profundidad de 15 a 20 centímetros. De igual manera, se agruparon las parcelas de estudio con base a su cercanía para colocar 6 data logger.
Estos data logger registran información cada 10 minutos y lo que registran es temperatura máxima, mínima, promedio y el porcentaje de humedad. Lo registran cada 10 minutos y se ha estado registrando desde septiembre de 2019. Esta información es la que está pendiente por incluir en el análisis estadístico. De cada plántula se registraron los siguientes datos: altura, número de hojas embrionarias, número de nudos, si es que ya estaban presentes, y presencia de daños y tipo. Estas variables se registraron al inicio de la investigación, en el censo base o en el censo 0, en la semana 0, y se han seguido registrando cada censo posterior. En cada censo posterior, además, se ha registrado si la plántula está viva, muerta o desaparecida. Esto de contabilizar una plántula como desaparecida es importante para el análisis, puesto que este tipo de análisis, que en un momento voy a comentar un poco más, está diseñado para incluir a aquellos individuos que, si se está llevando a cabo un tratamiento, por X o Y razón no terminan el tratamiento o desaparecen antes de dar por terminado el estudio. En este caso, al tratarse de una condición natural, las plántulas desaparecieron, pero el que esté desaparecida no puedo asegurar que esté muerta. Entonces, por eso se mantiene esta clasificación en 3 partes: plántula viva, plántula muerta y plántula desaparecida. En cuanto a la presencia y tipo de daños, originalmente cada daño por sí solo y se le había dado un valor en cuanto a un código, pero se obtuvieron un número de más de 15 daños. Entonces se decidió agruparlos en 6 categorías. La primera categoría incluye todo el daño físico que se observe en la plántula debido a ruptura de tallo, ruptura de hojas embrionarias o ruptura de acículas. El segundo daño es el consumo parcial o total del tallo, las hojas embrionarias, las acículas o los cogollos. El tercer tipo de daño es la pudrición o patógenos. Aquí se incluyó todo tipo de pudrición en el tallo, en la base del tallo, en las hojas embrionarias y en las acículas. Otro tipo de daño fue la desecación o clorosis, donde se incluyeron todas las plántulas, desde que tenían manchas amarillas, desde que perdieron flacidez en su tallo o en sus hojas embrionarias, y que finalmente mostraban una imagen parecida como la que se muestra en la fotografía, una desecación total de la plántula. Otro daño que se integró en los recensos posteriores fue la extracción o remoción, ya sea de suelo, de hongos o de musgo. En este caso, cercano al mes de diciembre, se comenzó a extraer el musgo por parte de los ejidatarios para, suponemos que la comercialización. Esta extracción de musgo tuvo repercusiones debido a que, al no tener cuidado, al no percatarse de que se estaba evaluando alguna parcela, la extracción de musgo se llevó consigo algunas plántulas. Y todas las plántulas que no tuvieran alguna de las características antes descritas se registraron como plántulas sin daño aparente. Esto para que el software pueda comparar el efecto de los daños con alguna planta sana. En cuanto a la apertura de dosel con ayuda de fotografía hemisférica, se tomaron 4 fotografías para cada vértice de cada parcela. Estas fotografías se analizaron mediante el software EmiView, el cual requiere que las fotografías estén tomadas a una orientación, que se registre el norte, que se tomen a nivel y que se registren las coordenadas. Esto para que el software pueda identificar en qué parte de la superficie terrestre fue tomada la fotografía y pueda hacer las estimaciones lo más cercanas a la realidad. En este caso, se utilizó la variable porcentaje de apertura del dosel para clasificar las 17 parcelas de muestreo
en 3 condiciones de dosel: dosel abierto, dosel intermedio y dosel cerrado. El análisis estadístico se realizó mediante el procedimiento Live-Test y Live-Reg de SAS. El procedimiento Live-Test estima la probabilidad de supervivencia y de riesgo y necesita conocer los límites de los intervalos, es decir, inicio y fin de la investigación y fecha de censos intervalos. En este caso, la investigación no ha finalizado, se pretende dar un año de evaluación y terminarla en septiembre de 2020. Además, el procedimiento Live-Test necesita el número de muertes en cada intervalo y el número de casos perdidos en cada intervalo también. Esto permite comparar curvas de supervivencia y detectar si existen diferencias significativamente. Para esto se utiliza una prueba más, que es el test de log-rank. En cuanto al procedimiento Live-Reg, este asocia el efecto de alguna variable en los tiempos de supervivencia. El procedimiento Live-Reg nos da un valor muy importante, que es el valor de beta. Este valor de beta es el coeficiente correspondiente a la variable que se está evaluando y es la tasa de cambio que va a fluctuar y va a afectar los tiempos de supervivencia cuando esta variable aumente en una unidad. Esto es decir, si estamos evaluando la altura y necesitamos conocer el valor de beta asociado a la altura nos va a decir qué tanto va a cambiar esa tasa, qué tanto va a estar variando esa tasa de cambio y afectando los tiempos de supervivencia. Esta variable se puede convertir mediante la función mostrada para variables categóricas y variables de escala. Esta función nos permite conocer en qué porcentaje se incrementan los tiempos de supervivencia al aumentar en una unidad la variable de estudio. En este caso, al aumentar 1 centímetro de altura, al aumentar una hoja embrionaria, al aumentar un número de nudos, esta función nos va a permitir conocer cómo se benefician o en qué porcentaje se benefician esos tiempos de supervivencia. Lo mismo para las variables categóricas. Esta conversión nos va a permitir conocer, al cambiar de una condición de dosel a otra, si se benefician o se reducen los tiempos de supervivencia. ¿Qué hemos encontrado hasta el momento? Al inicio del estudio, en nuestra censo 0 o la semana 0, se registraron 1.565 plántulas distribuidas en los 17 parcelas de evaluación. A la semana 29, que correspondió al mes de marzo, se ha registrado una disminución de 61% de muertes y 36% que permanecen vivas. Esto con relación al total inicial. Y solo han desaparecido casi 2% de nuestras plántulas. Este dato es importante porque en tan solo 29 semanas se han muerto 2/3 partes de nuestras plántulas totales. La densidad de las plántulas registrada al inicio de la evaluación fue de 92 plántulas por metro cuadrado. A la semana 29 se han registrado 33 plántulas. La tendencia anterior continúa. La densidad de plántulas ha disminuido en 2/3 partes, ya que esto es proporcional a la muerte de las plántulas. Al separar las plántulas que permanecen vivas, que han muerto y que están perdidas, este valor de censurado, mostrado con un color azul claro, es lo equivalente a las plántulas perdidas. Se denomina censurado porque así lo maneja el procedimiento de análisis de supervivencia. En el lenguaje de este procedimiento no se dice que una plántula desapareció, se dice que está censurada. Una vez que no se ha podido localizar en el siguiente tiempo de evaluación, se marca como censurada. Entonces, al separar estas categorías para cada condición de dosel, tenemos
que la condición de dosel abierto es la que presenta mayor porcentaje de plántulas vivas a la semana 29. Esto es decir, de las 500, poco más de 500 plántulas que han quedado hasta el mes de marzo, el 40% de estas vivas se localiza en un dosel abierto. Por otro lado, en el dosel intermedio es la condición en la que se ha presentado el mayor porcentaje de muertes, que es el 67%. De las más de 900 plántulas, el 67% ha muerto de las que estaban en una condición de dosel intermedio. Estos resultados son los relacionados a las posibles causas de muerte. Para este cuadro se utilizó el número total de plántulas muertas a la semana 29, 968, y se obtuvo su porcentaje según el daño que presentaron en cada censo, en cada semana. El daño físico y el daño por pudrición o patógenos son los que presentan mayor porcentaje de muerte, con el 25 y el 24.9%. Otros, como el ramoneo y la desecación o clorosis, aunque presentan un porcentaje de muerte similar, no son tan determinantes en la supervivencia de las plantas. Y la extracción o remoción de suelo, aunque en este caso presenta un porcentaje bajo, puede ser muy importante, debido a que en este caso la gente tuvo conciencia de que se estaba dando seguimiento en algunas parcelas, en las que se pudo percatar que estaban marcados los límites. Al percatarse de que se está haciendo algún tipo de evaluación en esta parcela, ellos dejaron todo el musgo contenido para ciertas parcelas, para algunas otras no. Entonces, si ellos no se hubieran percatado de que se estaba haciendo la evaluación, podrían haber levantado todo ese musgo, todo ese metro cuadrado de musgo, y pues todas nuestras plántulas, o la gran mayoría, hubieran sido removidas en este caso también. Este cuadro se ejemplifica también en esta gráfica. Son los mismos datos, pero ahora podemos notar cómo ha ido respondiendo las plántulas, cómo ha ido comportándose cada tipo de daño a lo largo de las 29 semanas. La línea azul se puede observar que tuvo su mayor efecto en las primeras semanas de evaluación. Estas primeras semanas de evaluación corresponden con la temporada de lluvias. Al tener una mayor disponibilidad de humedad, la proliferación de hongos y otros patógenos se dio con mayor cantidad que en las siguientes semanas. En la semana 13 y en la semana 20 aproximadamente, se da un despunte en cuanto a la desecación de plántulas y al ramoneo. Es importante retomar la desecación de plántulas porque ahora la cantidad de precipitación ha disminuido y muchas de las plántulas que habían emergido sobre musgo ahora tienen menor disponibilidad de humedad y van transitando o van afectándose, y lo que va a terminar con su muerte. En la semana 23 y en la última semana de evaluación se despunta el daño físico. Esto corresponde a que en estas fechas se retomaron las actividades de manejo del bosque, teniendo una franja de aprovechamiento forestal muy cerca de nuestras parcelas de evaluación. Al estar muy cerca, la caída de ramas, la caída de troncos, el rodar los troncos, la entrada de los camiones, pudo haber afectado el daño físico, pudo haber afectado a nuestras plántulas con un daño físico en la ruptura de tallo o en la ruptura de sus hojas embrionarias. Estas son las 5 condiciones de daño que se presentaron, aunque no todas tienen un efecto significativo en los tiempos de supervivencia. Lo que nos ha dado el procedimiento LifeTest es que nos da unas curvas de supervivencia para cada condición de dosel. En este caso, la línea roja es la probabilidad de supervivencia para la condición de dosel cerrado, la línea verde para la condición de dosel abierto y la línea azul para la condición de dosel intermedio. Perdón.
Esta prueba de log-rank nos permite saber si existen diferencias entre estas tres curvas de supervivencia. Lo que esta prueba nos dice, lo que estos resultados nos dicen es que al menos una de las tres curvas es diferente a las demás. Al hacer una comparación por pares, tenemos que al comparar el dosel cerrado contra el dosel intermedio, es decir, la línea roja contra la línea azul, estas siguen presentando diferencias estadísticas. Al comparar la línea roja con la línea verde, se mantiene la tendencia de que son diferentes. Pero al comparar las dos curvas superiores, la azul con la verde, esta prueba de log-rank nos dice que no encuentra diferencias significativas, lo que quiere decir que la supervivencia de plántulas bajo estas condiciones de dosel tiene una similitud alta. Aunado en compensación a las curvas de supervivencia, se presentan los riesgos de mortalidad. En nuestra hipótesis creíamos que el riesgo de mortalidad iba a ser mayor en un dosel cerrado, pero esta gráfica nos muestra lo contrario. El mayor riesgo de mortalidad se presenta en el dosel abierto y se hace un despunte en la semana 20, que es la que corresponde al mes de diciembre. En esta fecha se suma la extracción de musgo, la reducción de humedad y algunas prácticas de manejo en el bosque. Entonces, es importante recordar que el dosel abierto es el que, hasta el momento, presenta mayor riesgo de mortalidad para las plántulas de avies religiosa. En cuanto a la influencia de las variables exploratorias en nuestros tiempos de supervivencia, encontramos dos grupos. Las que tienen un efecto positivo, que en este caso son altura y número de nudos. Se puede notar que el coeficiente de regresión o nuestro valor de beta para el número de nudos es más de 7 veces más grande que el coeficiente de regresión para altura. Esto quiere decir que el número de nudos tiene un efecto mayor en los tiempos de supervivencia comparándolo con la altura. El otro grupo es el que presenta efectos negativos. Estos efectos fueron la presencia de hojas embrionarias, el tipo de daño físico, pudrición por patógenos y la germinación en una condición de dosel cerrado. Esto quiere decir para las hojas embrionarias que al tener una altura pequeña y tener el mayor número de hojas embrionarias, tienen una mayor área que puede ser atacada por hongos o patógenos. El daño físico y el daño por pudrición o patógenos, aunque presentan un coeficiente de regresión similar, el efecto de daño que provocan también va a ser similar en los tiempos de supervivencia. Y la condición cerrada de dosel quiere decir que al pasar de una condición intermedia a una dosel cerrada, a una condición cerrada, la tasa de supervivencia va a reducir. Al realizar la conversión para la beta de cada variable, obtenemos lo siguiente. Para las variables categóricas, el daño físico y daño por pudrición reducen en 64% los tiempos de supervivencia. El dosel cerrado lo reduce más, 79%. Pero pongamos atención en las variables de escala, el número de nudos y la altura. El número de nudos va a mejorar 3 veces más los tiempos de supervivencia que la altura. Esto es importante porque la morfología de esta especie, en cada nudo que se presente en el tallo, a futuro van a emerger ramas. Entonces, para la plántula es más importante producir nudos que a futuro van a emerger ramas que incrementar en su altura. Estas dos condiciones, aunque van a mejorar los tiempos de supervivencia, la que es más importante es la emisión de nudos y ramas. Es lo que hemos podido comparar, que la densidad registrada es superior a la reportada por Ángeles Cervantes y López Mata para condiciones post-incendio. Aunque el estudio que ellos realizaron contiene muchos más tiempos de evaluación, la densidad inicial para ambas investigaciones, se comparó la densidad inicial para ambas investigaciones y en esta investigación es mayor.
En un estudio de supervivencia realizado en otra especie, en aves pinzapo, también reporta densidades bajas. En este caso, las densidades de esta investigación son muy altas para estos dos estudios, para el realizado por Arista y para el realizado por Lara González, quienes reportan menos de una plántula por metro cuadrado. Cabe mencionar que ellos evaluaron una superficie una superficie bajo el dosel mucho más amplia, pero la tendencia se mantiene. En espacios claros, con aperturas en el dosel, la densidad es más alta que en espacios cerrados o directamente bajo el dosel de aves religiosas. La densidad promedio, como ya mencioné, disminuyó drásticamente durante la época de lluvia, permitiendo la proliferación de hongos y patógenos, y al inicio de la época de sequía, al repuntar el daño físico y el daño por sequía. Para contestar o para dar seguimiento a nuestra pregunta de investigación, ¿cómo son las tasas de supervivencia? De igual manera, son superiores a las reportadas por Ángeles Cervantes y López Mata, aunque repito, habría que extender mucho más estos tiempos de evaluación para poder realizar una comparación más eficiente. Las comparaciones en cuanto a las curvas de supervivencia siguen coincidiendo de que la regeneración de aves religiosa, la presencia de plántulas es mayor en espacios abiertos que en espacios cerrados. Y recuperamos que la altura y el número de nudos son de suma importancia para la supervivencia. Estas dos atributos de la planta, altura y número de nudos, están abordados y discutidos por Grosling en el artículo que les mencioné, con lo que él explica por qué sobreviven las plántulas, llevarlas a campo o en sus condiciones naturales. En cuanto a los factores físicos, biológicos o antrópicos de los que nosotros estamos interesados en conocer si afectan o no los tiempos de supervivencia de nuestras plántulas evaluadas, tenemos que las probables causas de muerte están más representadas por daño físico y por pudrición o patógenos. La extracción de musgo y hongo, aunque en este caso no generó daños significativos, no tuvo un efecto significativo en los tiempos de supervivencia, como ya mencioné, debe tomarse con mucha importancia, debido a que esta extracción puede generar un efecto muy alto en la mortalidad de nuestras plántulas. Y el estudio realizado por Arista también registró daños por herbivoría, aunque ella concluye y coincide con esta investigación que no están sometidas a una fuerte presión. Está presente este daño, pero no es determinante en la supervivencia de las plántulas. Y en cuanto a los factores físicos o biológicos, queda pendiente por determinar la influencia de propiedades edáficas y de ambiente lumínico, de incluir estas variables en el análisis de regresión. Retomando nuestra hipótesis, establecimos a inicio de la investigación que la supervivencia de plántulas iba a ser mayor en un dosel abierto que en un dosel cerrado. Esto permanece. La supervivencia de plántulas es mayor en un dosel abierto, en un dosel cerrado, y coincide con otras investigaciones realizadas. En cuanto al riesgo de mortalidad, al inicio de la investigación se creía que este iba a ser mayor en un dosel cerrado que en un dosel abierto, cosa que ahora se puede ejemplificar que es lo contrario. El riesgo de mortalidad para estas plántulas de avis religiosa es mayor en un dosel abierto que en un dosel cerrado. Esto se puede explicar debido a que estas plántulas que emergen en claros en el bosque tienen mayor riesgo de caída de ramas, caída de troncos, paso de personas, etc. Y que el riesgo por daño o patógenos iba a ser mayor en un dosel cerrado que en un dosel abierto. Aunque hasta el momento no tengo herramientas para rechazar o no rechazar esta hipótesis, el riesgo de daño por patógenos es uno de los factores que afecta en mayor medida los tiempos de supervivencia y hay que dar una importancia alta. ¿Qué se puede concluir? Que la condición de dosel cerrado genera
la condición de dosel cerrado va a reducir la probabilidad de supervivencia para las plántulas que emerjan en esta condición. La probabilidad de supervivencia va a ser mayor en un dosel abierto e intermedio, siguiendo mi clasificación, aunque estas dos condiciones son similares estadísticamente. El riesgo de muerte causado por pudrición o patógenos puede estar relacionado a un dosel cerrado a una menor proporción. El riesgo de muerte causado por pudrición o patógenos puede estar relacionado con una menor apertura de dosel. Esto porque la apertura de dosel va a reducir la entrada de luz, va a reducir la proporción de luz que llega hasta las plántulas. Esto aunado con una mayor cantidad de sombra y una mayor disponibilidad de humedad. Y también importante recuperar que la producción de nudos y por extensión ramas es de suma importancia para la supervivencia de plántulas. Estas conclusiones aplican para las condiciones actuales del bosque que se está estudiando. Eso es todo por mi parte y escucho sus comentarios y sugerencias, así como preguntas. Ok, gracias, Víctor. Hay una pregunta que hace Marcio Harrison, que pregunta si hay algún formulario de frecuencia o constancia. No entiendo la pregunta, no sé si la pudiera volver a formular, pero en cuanto... Sí, no sé a qué se refiere. En cuanto a la frecuencia o mayor presencia de plántulas, nosotros seleccionamos este sitio que tenía una gran emergencia debido a que se realizaron exploraciones en otras partes del bosque y no se encontraban plántulas. No sé si vaya en este sentido su pregunta y si la pudiera reformular sería extraordinario. Ok, vamos a ver ahorita hacia el final. La doctora Shitlali te pregunta que si identificas el efecto del dosel y diversas causas de muerte. ¿Qué hay de la competencia? ¿Qué puedes decir sobre el efecto de otras plantas como los helechos? En cuanto al efecto del dosel, como ya mencioné, solo se evaluó el porcentaje de visibilidad del cielo. Faltan otras variables de incorporar, como el porcentaje de luz disponible a las que llega al fotopunto, la proporción de luz directa y difusa que llega. Esas variables faltan por incorporar al análisis. Las diversas causas de muerte, como ya mencioné, las más importantes o las que están repercutiendo las tasas de supervivencia son el daño por patógenos y el daño físico como ruptura del tallo. En cuanto a competencia, no hemos determinado evaluar la competencia de plántulas, aunque al tener una densidad muy alta, esta también puede ser muy alta, pero no hemos abordado esta área. Y el efecto de otras plantas como helechos, en nuestros cuadros, en nuestras parcelas, no se presenta otra planta más que los musgos y algunos zacates. No tenemos no tenemos un área donde los helechos estén poblando en este caso. Ok, Víctor. Ahora te pregunta Vianney Judith, en las entradas al bosque hay árboles, por ejemplo, como Baccaris, y cuáles hay debajo de ellas, cuáles has visto germinar y crecer. ¿Estos se podrían estar comportando como plantas nodriza? Aunque hay reportes y investigaciones sobre estas plantas, cercano a nuestras parcelas de evaluación no se presentan estas plántulas del género Baccaris. Las hay en el bosque de Oyamel, pero en otra altitud, en una altitud más baja a la que estamos trabajando.
En este caso, los arbustos que están presentes son del género Ribes y algunas otras plantas del género Acaena, y hay otra que no recuerdo, pero es una rastrera. Pero, repito, no hay importante presencia de algunos otros arbustos o helechos cercano o dentro de nuestras parcelas de estudio, más que en un cuadro hay un zacate. Ok. Cristian del Rosario te pregunta que si realizaste algún análisis en suelos de cada parcela, ya que la cantidad de nutrientes y minerales puede influir en su tasa de sobrevivencia asociada a organismos en esa parcela. Se tiene contemplado en la investigación el análisis de suelos, porque ciertamente la cantidad de nutrientes, minerales y otras propiedades pueden ser determinantes en la supervivencia. Esto está pausado debido a diversas situaciones en la institución y no se pretende realizar una muestra de suelo por cada parcela, sino se van a agrupar las parcelas por cercanía, debido a que la diferencia en cuanto a latitudes no es grande. Estamos hablando de separaciones de 3 a 5 metros entre cada parcela, y sí se van a incluir este tipo de variables para tratar de explicar o identificar si influyen o no en las tasas de supervivencia. Ok. Nuevamente, Judith pregunta si tienes el dato de qué parte del ciclo de vida de aves se genera más oxígeno. No tengo el dato, no hemos incursionado en respuestas fisiológicas, y sinceramente no lo conozco. No conozco este dato, en qué parte del ciclo de vida genera más oxígeno. Quiero suponer que cuando puede llegar a condiciones ya reproductivas, que es cuando puede tener entre 22 y 25 años de edad, y que su área foliar puede ser ya mayor en comparación a estados más inferiores y que permanecen bajo el dosel de otros árboles. Ok. Bueno, Víctor, pues ya no hay más preguntas. Quiero agradecerte por tu participación, por habernos mostrado tus resultados, y pues nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana tendremos 2 seminarios para que se prepare. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y nos vemos el miércoles a las 12. Gracias, Víctor. Gracias a todos.